Paz y bien, en este viernes de la segunda semana de Cuaresma, 17º día de nuestros ejercicios cuaresmales diarios. Hoy, en el Evangelio de la Misa, escuchamos la parábola de Jesús sobre los viñadores asesinos, que dice: «Vamos a matar al hijo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. En estas palabras con las cuales Jesucristo cierra la acción de los viñadores sobre el hijo y sobre todo lo que el dueño de la viña había proyectado respecto a este terreno, también está encerrando qué es lo que sucede en los corazones de los viñadores. Los viñadores homicidas no solamente es una parábola de la crueldad de los hombres para con Dios y para lo que el Señor nos va pidiendo a todos nosotros, sino que también es un reclamo al corazón del hombre, a nuestra libertad y a nuestra voluntad, para que también nos preguntemos si en nosotros puede haber esta misma intención de homicidio. Nos podría sonar como algo extraño, como algo lejano, algo apartado de nosotros, pero tenemos que cuestionarnos con mucha claridad para ver si efectivamente esta voluntad de no darle a Dios lo que es de Dios es algo alejado de nosotros, o si por el contrario es voluntad nuestra el dar siempre a Dios lo que es de Dios. Todo el problema de estos viñadores homicidios no nace de la crueldad con respecto a los enviados, porque los viñadores homicidas son conscientes de que los enviados no son sino una parte del contrato que se había hecho con el dueño de la viña. El problema de los viñadores homicidas es que quieren quedarse con la herencia, una voluntad torcida, una voluntad totalmente pervertida, es la que va a hacer que los viñadores se conviertan de arrendatarios en homicidas. Que no nos suene muy lejano esto, que no nos suene muy apartado de nosotros, que por el contrario sea para nosotros una pregunta: ¿en qué nos va convirtiendo nuestra voluntad? ¿Qué es lo que va haciendo de nosotros? ¿Qué es lo que va realizando en nuestra vida? Ese es el punto más importante, el punto más serio en el cual nuestra existencia puede torcerse o encaminarse hacia Dios nuestro Señor. Nuestra voluntad y nuestra libertad, ¿hacia dónde y hacia quién están ordenadas? ¿Hacia dónde estamos orientando nuestra voluntad? ¿Hacia lo que Dios quiere? ¿Hacia el ser capaces de dar los frutos que Dios nos está pidiendo? ¿O estamos orientando nuestra voluntad hacia el quedarnos injustamente con la herencia? Es una doble opción que se nos presenta todos los días y que va forjando nuestra personalidad, porque de esa doble opción va a acabar dependiendo el que nosotros vivamos de una forma coherente o incoherente con lo que Dios nuestro Señor nos va pidiendo. ¿Cuántas veces? Y de esto somos generalmente muy conscientes. Dios nuestro Señor pide ciertos cambios de comportamiento en nuestra persona, que son los frutos. ¿Cuántas veces Dios nuestro Señor pide que le devolvamos en la medida en la que Él nos ha dado? Y si Dios fue el que hizo todo, Él es el que cavó, el que rodeó la cerca, el que construyó la torre y plantó la viña. A nosotros nos toca simplemente trabajar la viña del Señor, y que estas comparaciones pueden significar los talentos que Dios nos ha dado, las oportunidades de vida, las personas, la acción misma de Dios en nosotros. Si a Dios no le regresamos lo que nos dio, estamos como esos viñadores, quedándonos o queriéndonos quedar con la herencia, lo cual, a la hora de la hora, no es sino un deseo en sí mismo frustrado, vano e inútil. Está en nuestra voluntad el decidirnos por dar a Dios lo que es de Dios o quedarnos nosotros con lo que es de Dios. Para eso, tenemos que estar revisando constantemente nuestra voluntad, revisando si nuestras obras, nuestras reacciones, nuestros deseos son auténticamente cristianos
o si por el contrario, son simplemente manifestaciones de un deseo que quizá no está todavía orientado a Dios nuestro Señor. Los viñadores habían trabajado no para el dueño de la viña, sino para ellos mismos. A los viñadores no les importaba el fruto del dueño de la viña, les importaba el fruto para ellos. ¿Y nuestra vida, para qué trabaja o para quién trabaja? Cuando se nos presentan cuestionamientos, preguntas, inquietudes, ¿a quién le damos los frutos? ¿A Dios? ¿O se los damos a nuestro egoísmo, a nuestro afán de autonomía o a nuestro afán de manejar las cosas como a nosotros nos gusta manejarlas? Ciertamente que nos damos cuenta de que no está bien. No es que nuestra inteligencia se ciegue, pero nuestra voluntad pasa por alto todo eso. Como la voluntad de los viñadores pasó por alto el hecho de que el hijo era el dueño de la herencia. Esa frase tan llena de cinismo que dice: vean, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia, encierra muchas veces el mecanismo de nuestra voluntad, que iluminada por la inteligencia, descubre perfectamente a quién le pertenecen las cosas, de quién es la vida, de quién es el tiempo, de quién son nuestras cualidades. Descubre perfectamente que determinada reacción no es todo lo cristiana que debería ser. Descubre perfectamente que determinado comportamiento no está respondiendo adecuadamente a lo que Dios le pide, pero usa este mismo mecanismo. Este es el heredero, vamos a matarlo y a quedarnos con la herencia. Y esto es terrible cuando aparece en el alma, porque indica la absoluta perversión de la voluntad. ¿Cómo nos puede extrañar después que en nuestra vida haya comportamientos negativos, comportamientos que difieren de la voluntad de Dios? Cuando ese mecanismo está funcionando con una relativa frecuencia en nosotros, cuando nuestra voluntad no ha sido capaz de purificarse para ser capaz de romper, de quebrar ese mecanismo en nuestra persona, cuando cada vez que vemos al heredero, lo queremos matar para quedarnos con la herencia. Tenemos que ser muy inteligentes para descubrir en nuestra voluntad que ese mecanismo está funcionando. Pero tenemos que ser también muy firmes y constantes en nuestra purificación personal para ir eliminando una y otra vez ese mecanismo de nuestra voluntad. Mecanismo que nos lleva siempre y de una manera innegable a la más tremenda de las desgracias, que es perdernos a nosotros mismos. Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, dice Jesús. Para lo que tú existes como viñador es para trabajar el viñedo, y Dios quitará el viñedo a esos viñadores. Qué tremendo es correr en vano, qué tremendo es vivir en vano, qué tremendo es ver pasar los días, pasar los años, ver cómo el calendario va corriendo por nuestra vida y no haber todavía dejado de correr en vano. Ojalá que esta Cuaresma sea para nosotros un momento particular de iluminación por parte del Espíritu Santo, para que efectivamente descubramos dónde y en qué estamos corriendo en vano, dónde y en qué nuestra voluntad todavía no es capaz de superar el mecanismo del viñador homicida. ¿Por qué cuando vemos perfectamente quién es el heredero, en nuestro interior todavía aparece el interés por arrebatarle la herencia y quedarnos nosotros con ella? Como cristianos, como miembros de la Iglesia, no podemos seguir jugando con el dueño de la viña. Qué importante es que nos iluminemos para poder iluminar, que nos aclaremos para poder aclarar, que nos purifiquemos para poder purificar. Hagamos de esta Cuaresma un camino de conversión y de orientación de nuestra voluntad hacia Dios nuestro Señor, para que Él, y solamente Él, sea el que se lleve los frutos de nuestra viña. Y es así
como llegamos al mejor momento de nuestros ejercicios cuaresmales diarios, el momento donde le hablas a Dios desde tu corazón. Te dejo el canto gregoriano Attende Domine, y hoy te invito a que tu propósito cuaresmal sea guardar el ayuno y la abstinencia de carne. Yo soy Fray José Leiva, y que el Señor te dé la paz.